poco más, como muy puntual, pues para no invertirte tiempo. Entonces, como para aprender todo, también todo lo que pueda. Sí, te escucho. Listo, profe. Entonces, con este tema de la investigación hay un lío fuerte para, pues, para nosotros, ¿no? Porque entonces me gustaría como desembrollarlo un poco. En este momento creo que el lío más grande que podemos tener nosotros es lo que son los métodos y las técnicas. Con respecto a bueno, los tipos de investigación, pues está claro porque en el archivo que tenemos, pues ahí están específicos, entonces los tipos de investigación no me parecen tan difíciles. En cuanto a los métodos, sé que hay, o sea, podemos tratarlos de dos maneras. Tanto el método inductivo como el método deductivo, y pues va a depender si es una investigación, de cuantitativa o cualitativa, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Pero entonces hay un lío mucho más a fondo y es algo que estoy tratando de desembrollar y es que dentro de esos métodos, digamos que los métodos nos ayudan, el que sea inductivo o deductivo nos ayuda un poco a orientar a nivel general el tipo de investigación, pero hay otros métodos mucho más a fondo. Me tocó hacer una investigación muy larga para poder entender porque es que en Internet se encuentra muchísima información y hay mucha información muy cruzada. Entonces, métodos a veces los podemos confundir con técnicas. Si encontramos en la web a veces métodos con técnicas, técnicas con métodos. Yo encontré 7 métodos y aquí es donde viene como el meollo del tema de la reunión para que podamos de pronto aclararlos. Y todavía estoy un poquito confundido con el tema de las técnicas. Entonces, pues no sé, profe, por dónde arrancamos. Arranquemos con los métodos que encontraste, con los 7 métodos que mencionabas. Listo. Entonces, se supone que un método, bueno, para tener claridad, se supone que un método es el que orienta a nivel general una investigación. Eso fue lo que yo encontré. Así, un método, ¿sí? Esa es la Sí. diferencia con las técnicas, porque las técnicas ya son como, como métodos especiales dentro de los métodos. No sé cómo lo diferencio. Llamémoslo un poco instrumentos. Es Podría ser, ¿no? instrumentos y Aunque después hablaríamos. Sí, porque más adelante también hay instrumentos. también hay Entonces esa es la otra instrumentos, sí. confusión. Sí. Ese es, Pero ese es digamos que la técnica eh, es una herramienta. Es eso, es una herramienta. Ok, listo. Sí, una herramienta. Entonces, métodos y herramientas. Empecemos por los métodos. Los métodos, por lo general, los 7 métodos que yo encontré están revueltos dentro de los métodos. O sea, se pueden aplicar a los métodos, a los enfoques, perdón, cualitativo y cuantitativo, dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, el primer método que encontré es el método descriptivo. En ese método se dice que se hace una exposición narrativa y numérica o gráfica, es detallada, lo que hace es describir, ¿sí? O sea, el método descriptivo lo que hace es describir. Eh, digamos que 3 palabras claves sobre este método serían obtener la información, interpretarla y presentarla. Entonces, no sé ahí qué opinas. Miremoslo, si quieres, puedes nombrar los 7 métodos Ok, y ya avanzamos listo, sobre eso. listo. Entonces, bueno, ese sería el método descriptivo. Vamos a pasar al eh, método analítico. El segundo método es el analítico y en el analítico se hace una descripción general de una realidad, más que todo para describir sus elementos esenciales basados en su distinción, conocimiento y clasificación. Este es el método analítico. Lo que busca es explicar las características de cada una de las partes y su relación entre ellas. El tercer método es el método sintético. El método sintético lo que busca es resumir.
O sea, yo lo vi así, o sea, yo traté de buscar la definición, entonces lo que busca es resumir o reconstruir un suceso de manera resumida, usando los elementos más importantes. Es un resumen, puntualmente. Entonces, yo la verdad cada uno de los métodos los busqué como con ejemplos, traté de buscar como con ejemplos para entenderlos. El método 4 es el método comparativo. Ese método hace un contraste entre los principales, obviamente lo que hace es comparar. Entonces, hace un contraste entre los principales elementos, sus constantes, sus variables, las relaciones. Lo que busca es como descubrir las semejanzas y las diferencias que hay entre esa comparación. Ahora, bueno, ese sería puntualmente el cuarto. El quinto, el método o inferencia deductiva. Este método tiene como su cuento porque pues tuve que buscar bastante información. Eh, este método de inferencia inductiva también puede ser llamado método de inducción. Este sirve para conocer las características generales de una diversidad de realidades. La función es poder crear como proposiciones o leyes científicas. Aquí se habla mucho de proposiciones, o sea, como de la matemática, ¿no? El tema de proposiciones y leyes científicas. Por ahí tengo un ejemplo. Ahora voy a pasar al otro método. Espérame un segundo. Ese era inductivo. Ahora hablamos del deductivo. El método deductivo o inferencia deductiva es un proceso de pensamiento, también es muy similar al anterior. Lo que dice es que pues también busca determinar las características de una realidad particular, usa premisas también como el anterior. Bueno, eso es más o menos para que lo tengamos aquí. Bueno, por ahí tengo un ejemplo también para aclarar ese. Y el método, creo que ya no me queda sino el 7. Método dialéctico o inferencia contradictorio sintetizadora. Eso tiene su nombre todo curioso. Este método busca brinda una concepción que abarca la realidad objetiva y subjetiva. Busca descubrirla confrontando argumentos entre sí. Si se propone una idea o tesis, este habla mucho de tesis, ¿no? Habla de una tesis, de una antítesis, y hay una en medio que se llama ok, una tesis, una antítesis, y finalmente lo que se concluye aquí es una síntesis. Ese es como el resultado de todo ese proceso de cruces. Profe, hasta aquí estaría hablando de los métodos que encontré, los 7 métodos que encontré. No sé si estoy perdido. Bueno, hablemos un rato de eso, Edwin. A ver, lo que pasa es que, como ya dijiste y te habrás dado cuenta en tu búsqueda, no hay un consenso único en las ciencias sociales sobre las clasificaciones que hay en relación con la investigación. Entonces, esa dificultad en establecer esos consensos, digamos que ha dado lugar a varios tipos de clasificación. Y digamos que el más general, que ya lo nombrabas ahora, es ese que habla de el enfoque cualitativo o cuantitativo, ¿cierto? Digamos que ese es como el punto de partida. Mm, Y de ahí para allá ya van apareciendo mm, tipos, ¿cierto? Y ahí es en donde comenzamos a tener problemas con si los métodos entonces son tipos o surgen del tipo, digamos. Entonces, por ejemplo, eso que nombrabas ahora, que es yo la verdad así tal cual como tú la nombraste en los 7 métodos, no conocía pues ese sistema de clasificación, pero es uno de los tantos posibles. Pero me parece que hace más referencia un poco como a los procesos, digamos, ¿cierto? Digamos, si el proceso de la investigación es deductivo, si es inductivo, si es descriptivo, si es dialéctico. Y claro, desde luego que el proceso, a ver, diríamos, si yo estoy haciendo una investigación de corte cuantitativo, pues lo más seguro es que sea una investigación analítica, ¿cierto? Es decir, que sí. los procesos que utilizo son más de análisis. Pero si estoy haciendo una investigación etnográfica, seguramente los procesos que utilizo son más de descripción y de inducción, si es el caso.
Ok. Entonces, en esa clasificación, yo lo que escucho es un poco más como el intento de ubicar los principales procesos que hay. De todas formas, esos procesos lo que sí nos indican es que determinan la manera de hacer la investigación. Si yo estoy haciendo una investigación dialéctica, por ejemplo, todo el tiempo tengo que estar contraponiendo una tesis a una antítesis para poder observar esos elementos contradictorios y posteriormente la síntesis de los mismos. Entonces, digamos que lo interesante en esa clasificación que mencionas es que de todas formas, eso que para mí es más como un proceso lógico de desarrollo de la investigación, de todas formas sí determina, marca una ruta, digamos, marca una manera específica de hacer la investigación. Eh, ¿Ah? digamos que hay otras clasificaciones. A mí la clasificación digamos, la Habermasiana que parte del paradigma me parece interesante porque creo que organiza un poco más. Y en síntesis lo que dice Habermas es que habrían tres paradigmas. Y en esos tres que él arma está de alguna manera como fusionado, si se quiere, parte de esos métodos que tú nombrabas ahora, parte de esos procesos. Voy a anotar de todas maneras en el chat esa clasificación de Habermas como para que tengamos ahí un piso común de discusión. Entonces él dice, el primero es el empírico analítico. Ok. Y en ese, por ejemplo, digamos que cabría el método que mencionabas ahora como analítica, de análisis, ¿cierto? Creo que fue el que nombraste. Mm, Aunque desde luego habría que también decir que un proceso de análisis requiere también un proceso de síntesis, ¿cierto? Si lo hacemos en una investigación cuantitativa, hay ujú. elementos de análisis para poder subdividir el fenómeno y sus variables, entender cómo funcionan, pero también habrá momentos de síntesis, ¿cierto? Que si lo llevamos al plano matemático lo veríamos, por ejemplo, en el caso de las llamadas fórmulas. La fórmula es una expresión sintética de un proceso pues, que tiene, digamos, una comprobación y un desarrollo analítico. Pero, digamos, es un proceso de síntesis, la fórmula como tal, que es casi, a veces es un punto de llegada. Entonces, bueno, digamos. El otro, dice él, es el histórico hermenéutico. Mm, Y si miramos ese, por ejemplo, entonces diríamos que ahí nos cabe el método histórico hermenéutico es descriptivo, o sea, nos cabría, digamos, la descripción. El método no, él lo llama paradigma para diferenciar un poco esta de otras clasificaciones. Es un paradigma que recurre a la descripción, o sea, obviamente se ve abocado a describir. Em, probablemente también tiene que en algún momento hacer procesos de análisis y síntesis, aunque sobre todo es un enfoque, es un paradigma, perdón, mucho más de orden descriptivo, diríamos. Y el último que él menciona es el crítico social. Y digamos que ese crítico social es el que estaría más del lado de la dialéctica, por ejemplo, que ahora también lo nombrabas. sí. Entonces, esa clasificación que hace Habermas es interesante, pero cuando uno la mira, sobre todo desde una perspectiva, digamos, histórica, ¿cierto? Porque no quiere decir necesariamente que cada uno de estos paradigmas tengan una sola ascripción histórica, pero sí que tienen, digamos que son emergentes, o sea, que emergen en momentos históricos específicos y hacen ruptura, y por eso son paradigmas. Eh, Ajá. entonces, por ejemplo, si miramos el empírico analítico, diríamos que ahí cabe lo que llamamos positivismo, básicamente, ¿cierto? Ok, Y como ahí, sí. y como ahí cabe el positivismo, diríamos que es más de orden cuantitativo, ¿cierto? Digamos que ahí ya establecemos una asociación adicional. Pero también sabemos que esa que era la forma predominante de hacer investigación, el llamado positivismo, que también tenía como, diríamos, dos vertientes, ¿cierto? Una que era un positivismo lógico, mucho más cercano a la deducción matemática, y otro que era un positivismo empirista, diríamos, que estaba mucho más cercano, diríamos, al trabajo inductivo, de todas maneras. Entonces, esas dos vertientes, eh, aunque desde luego el positivismo lógico toma ventaja a principios del siglo XX, sobre todo con el llamado Círculo de Viena, pero digamos, esto tiene un desarrollo importante para todas las ciencias a principios del siglo XX, pero tiene también una ruptura importante una vez las ciencias sociales se desprenden, digamos, o intentan como separarse de la predominancia que tenía el positivismo.
que estaba mucho más cercano a las ciencias de orden cuantitativo. Entonces, ahí esa ruptura paradigmática lleva a las ciencias sociales a rebuscar un poco, o a buscar un poco, o ir un poco a las raíces, ir un poco más atrás y rescatar la hermenéutica, porque digamos que la hermenéutica pues tiene un desarrollo extenso, pero digamos cuando uno lo mira con Tilty, por ejemplo, entonces ya diríamos que hay que volver hacia el siglo XIX y rescatar parte de lo que habían indicado estos filósofos hermeneutas. Entonces, ese método histórico hermenéutico le ofrece unas posibilidades de desarrollo de las ciencias sociales que luego, ahí está el asunto, que luego se van a desprender en muchas otras cosas, ¿sí? Porque luego, por ejemplo, de un paradigma histórico hermenéutico podríamos ver un trabajo biográfico, un trabajo narrativo, trabajo autobiográfico, o incluso lo que llaman hoy relatos de vida. Pero digamos que digamos, ahí hay como una raíz, ¿cierto? Una raíz importante, por eso es un paradigma. Y si vamos al crítico social, diríamos que Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Perdón. sí, sí. Entonces, es decir, que el histórico hermenéutico podría ir de la mano con más con el cualitativo o Claro, podría ser claro, más... claro. Ahí estamos ya en el puro terreno cualitativo. Esa ruptura es muy importante porque de entrada las ciencias sociales ya asumen de una un enfoque que es el cualitativo, como enfoque predominante, diríamos. No quiere decir que las ciencias sociales no puedan recurrir al enfoque cuantitativo, pero digamos que asumen una postura predominante que es esa. Entonces diríamos que en ese enfoque cualitativo cabe ese paradigma hermenéutico, pero también el crítico social, ¿sí? Y con el crítico social pasa algo parecido. No es tampoco que se trate de algo que aparece, pues, porque, digamos, no se trata de una visión histórica, eh, digamos, evolutiva, progresiva, lineal, ¿cierto? Sino se trata de una visión histórica más dinámica. Entonces, lo que pasa con el crítico social es que retoma también discusiones del siglo XIX importantes, que sobre todo introdujo el marxismo. Pero hay que recordar también que el marxismo se nutrió de Hegel, ¿cierto? Entonces diríamos que ese paradigma crítico social retoma esa discusión dialéctica o esa postura dialéctica, más bien ese razonamiento dialéctico, y lo asume como método de investigación, como forma predominante de investigar la realidad. Es decir, digamos, al paradigma empírico-analítico le interesa eh, encontrar las leyes generales, las leyes universales, ¿cierto? Eso es lo que persiguen, pues, en general las ciencias cuantitativas, encontrar leyes generales, descubrir leyes generales. Mientras que al método histórico hermenéutico le interesa más comprender la realidad y describirla. En teoría, pues tal cual se presenta o tal cual es interpretada por las personas. Más que tal cual se presenta, en realidad es tal cual se experimenta, tal cual es narrada, es descrita, es experienciada. Entonces, eso en la hermenéutica. Mientras que al paradigma crítico social le interesa no solamente comprender la realidad, sino transformarla. De ahí la herencia marxista. Y diríamos que cuando armamos ese árbol, ¿cierto? Como con esas tres raíces, bueno, si es que se puede decir así, porque en realidad al final van a ser árboles diferentes. Pero diríamos, cuando encontramos esas raíces, entonces podemos comenzar a hacer una clasificación, me parece a mí, un poco más ordenada. Sí, un poco más ordenada. Si continuamos de ahí para allá, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Encontraremos, por ejemplo, en el paradigma empírico-analítico todo es más sencillo. Digo más sencillo porque, pues básicamente, eso se resume en dos tipos de positivismo. Un positivismo que es de corte, como te decía ahora, empírico, Sí. y un positivismo que es, ahí con EA estoy pues, diciendo como empírico-analítico, ¿cierto? Y un positivismo lógico. Y diríamos que hasta ahí termina, pues, como sus ramificaciones, ¿no? Que algunos hablan ahí de una mixtura entre el positivismo empírico y el lógico, pero bueno, digamos eso no. Y luego en el histórico hermenéutico, ahí también encontramos cosas, porque entonces en ese histórico hermenéutico podríamos ubicar la llamada fenomenología, evidentemente, que ahí pues encontramos a Husserl, ahí también pues una herencia filosófica importante
a Heidegger. Bueno, entonces, pero también encontramos claramente, encontramos pues la llamada ya hermenéutica como tal. Dilthey, Ricoeur, bueno, ahí habrán otros autores importantes. Y también, como estos son considerados métodos descriptivos, digamos lo que se ubica en ese paradigma es considerado métodos descriptivos, entonces algunos dicen que también podemos ubicar ahí, insisto, esto sigue estando en el campo de las clasificaciones, pero bueno, está la etnografía, por supuesto, y algunos ubican también ahí, que eso está por verse porque en algunas clasificaciones ni aparece siquiera el llamado interaccionismo simbólico, porque eso es más de la psicología. Ujú, lo conozco. Eso. ¿Tú vienes de qué carreras que vienes? De psicología. Ah, de psicología, bueno, eso Sí, es fácil, señor. claro. Y finalmente, en el crítico social, diríamos que ahí también pues aparecen varias perspectivas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el caso más, bueno, digamos, los estadounidenses hablaron de la investigación-acción, eso desde, Estaba a punto de decir eso. eso desde Kurt Lewin para acá, digamos. Ujú. Pero en Latinoamérica hablamos un poco más de investigación-acción participativa, Sí. o IAP. Pues es por lo que tú estabas diciendo que comprenderla y transformarla, y realmente esa perspectiva habla de eso, de involucrarse, pero también al mismo tiempo de generar cambios. Sí, 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 de acuerdo. Ujú. Entonces te das cuenta que ahí nomás ya tenemos, digamos, una subclase, digamos, a partir de como los llama Habermas, paradigmas, pero que bien nosotros podríamos ponerlos como tipo de investigación o enfoque, digamos, que también algunos autores lo clasifican como enfoque. Eso Mm, que Habermas llamó paradigma, algunos lo llaman enfoque, enfoque empírico, enfoque hermenéutico y enfoque crítico social. Veríamos mm, que de ese enfoque podríamos, esta es una clasificación distinta a la que usualmente vemos, podríamos, en esa subclasificación que yo hice, eso lo podríamos llamar ahí en el asunto. Algunos lo llaman métodos, otros, si partimos de que son paradigmas, como Habermas lo dice, lo llaman entonces enfoques, ¿cierto? Enfoques dentro de cada paradigma. sí, Entonces estarían esos enfoques en cada uno de los paradigmas. Ahí viene pues como ya es un asunto realmente de consensos difíciles entre quienes hacen las taxonomías. Eh, Porque si uno desprende todavía más allá de eso, es en donde comenzamos a encontrar cosas como la que ahora mencionaba. Por ejemplo, hoy en día están muy de moda los llamados métodos narrativos. Entonces uno diría, bueno, un método narrativo es fenomenología o es hermenéutica o es etnografía. Pues resulta que podría utilizarse en cualquiera de los tres, ¿sí? Realmente. Es decir, eh, cuando yo hago fenomenología tengo que recurrir necesariamente a la narración de los actores. Y cuando hago hermenéutica probablemente puedo recoger relatos de archivo y allí también hay narrativas. Pero si hago etnografía, en donde tengo que estar constantemente interactuando con las personas en su medio natural, llamémoslo así, pues también tengo que recoger narraciones. Entonces, ahí pues ya comienzan como algunos pormenores, pero que yo creo que por ahora el asunto no es complicarse tanto con eso, sino yo diría que de aquí podríamos pasar a las técnicas, ¿cierto? sí, yo precisamente estaba a punto de preguntarte si entonces la narrativa, por ejemplo, en ese caso lo que acabas de nombrar son técnicas. Exacto, entonces algunos que me parece que así es más sencillo para no generar tanta confusión, han hablado de técnicas, entonces algunos dicen técnicas narrativas, y dentro de las técnicas narrativas pues vienen muchas también, ¿no? Empezando pues por la entrevista, por ejemplo. Digamos, cuál es el asunto ya con las técnicas? Por eso te decía ahora que a mi modo de ver las técnicas son más herramientas. El asunto con las técnicas me parece a mí es que realmente pueden ser usadas en cualquiera de esos enfoques, ¿sí? Ok, Cualquier enfoque de esos puede utilizar la técnica. En teoría, digamos, si estamos dentro de lo cualitativo, pues, ¿cierto? Eh, entonces, si estamos haciendo investigación cualitativa, podemos usar cualquiera de las técnicas. Desde luego, cuando nos pasamos a lo cuantitativo,
Es decir, al paradigma empírico-analítico, pues ya ahí sí tenemos unas técnicas distintas, ¿cierto? Sí, ¿Cómo encuentra uno las técnicas? Porque, por ejemplo, si hablamos de pronto del crítico social, digamos, yo podría hacer la búsqueda y de pronto puede dentro del crítico social, pero entonces existe un conjunto de técnicas más hable o sea, en cada uno de estos, si lo busco así, porque es que buscar métodos y es muy difícil. Entonces, no sé. sí, pues diríamos que hay técnicas más afines a unos enfoques que a otros, ¿cierto? O entonces, bueno, es que no sé en cuál. Yo lo estoy llamando enfoque, pero no quiero crear confusión porque yo sé que en la tabla que ustedes hicieron ubican como enfoque la investigación cualitativa y cuantitativa, ¿cierto? Ujú, Entonces diríamos que aquí estamos más en tipos para ujú, utilizar más la clasificación que ustedes hicieron. Diríamos que en estos tipos yo puedo utilizar cualquiera, cualquier técnica, pero hay técnicas más afines a unos de estos tipos que a otros. Por ujú. ejemplo, si hablamos de las técnicas narrativas, pues evidentemente van a estar más cercanas a lo histórico hermenéutico. Pero si hablamos de técnicas participativas, que también hay muchas, estarían obviamente más cercanas al crítico social. El paradigma crítico social recurre mucho a técnicas participativas como el llamado diálogo de saberes, por ejemplo, eh, bueno, la colcha de retazos, bueno, talleres grupales. Diríamos que utiliza más técnicas de participación porque justamente en este paradigma lo que se busca es que los actores mismos transformen la realidad, no tanto el experto. Por eso se les da mucho la voz para que participen de la solución. Entonces ahí, Entonces, cuando nos profe, ubicamos, sí. perdóname que te interrumpa, pero entonces, por ejemplo, si yo hablo del enfoque no, perdón, de los grupos focales, estoy hablando del paradigma crítico, por lo que es participativo. Claro, pero fíjate que esa que es una técnica, ¿no? De la técnica del grupo focal, yo la puedo utilizar, es cierto lo que estás diciendo, es muy afín al crítico social, se utiliza mucho, pero se utiliza también bastante en fenomenología, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, que también está dentro del histórico hermenéutico. Es decir, en un paradigma histórico hermenéutico puedo utilizar grupos focales también, ¿no? Pasa, por ejemplo, con esa técnica y pasa Ok. también mucho con la entrevista, ¿cierto? La entrevista es una técnica muy transversal. Lo que pasa es que desde luego yo tengo que encuadrarla dependiendo, en ese caso, de cuál es ese enfoque que estoy utilizando. O sea, si yo hago una entrevista en etnografía, preferiblemente tiene que ser una entrevista abierta, ¿sí? Pero si hago una entrevista en fenomenología, puedo utilizar una entrevista semiestructurada, ¿sí? Entonces, Ok. eso es un poco lo que pasa con la técnica, digamos, y por eso insisto en que es más una herramienta. Yo tengo que adecuarla, en ese caso, al enfoque al cual la llevo, para hacer un mejor uso de ella y pues para Comprendo. luego que nos dé más rendimiento. Ok, profe. Y, profe, y entonces, bueno, aquí hablamos de mucho del tema de las herramientas que tienen que ver con los dos últimos enfoques, el histórico hermenéutico y el crítico social. Pero si entonces habláramos del empírico analítico, entonces ya entraría lo que tiene que ver con todo lo que es estadístico. Sí, ahí estamos más en el campo de la estadística, entonces estamos más en el campo de las encuestas, estamos más en las escalas, digamos, eh, pues ya dependiendo, ¿no? Escalas de medición, hay muchas, pero las escalas son muy usadas justamente para formular encuestas sobre todo. Y ya todas las técnicas pues que se derivan del análisis estadístico, ¿cierto? Eh, pero digamos esas técnicas de la investigación cuantitativa sí están más en ese campo de la estadística y la matemática. Que, digamos que el paradigma más básico para comprender, digamos, sería más cuantitativo con el empirismo analítico. Para diferenciarlos, entonces, decimos que los tres se diferencian en que el primero, pues, es más de tipo positivista,
Exacto, El segundo paradigma más con el tipo de narración o todo lo que es describir o como un suceso, pero que no tiene que ver con la participación, porque eso es lo que lo diferencia del crítico social. exactamente. Esa es una muy buena O- distinción. ok, listo. Entonces, digamos que a partir de aquí, lo que pasa es que, profe, yo digamos que a los 7 métodos anteriores fue porque una que tenemos habla de la unión del método analítico y sintético. Entonces yo dije, donde encuentre esto, encuentro todo. Claro, Entonces me puse a mirar y terminé encontrando esos 7 métodos. sí, claro, claro. Esa es una, sí, pues eso es una clasificación, me parece a mí un poco clásica, llamémoslo, clásica, Ah, ok. pero está O bien, sea, ¿no? Digamos. digamos que ahorita en el furor de la investigación como tal, digamos que podríamos hablar de solo estos 3 métodos para hablar de métodos de investigación. Vamos como para recoger todo, porque yo aquí veo como mucha unión de los otros 7. Sí, ahí unió un poco porque en lo que nombrabas hay procesos generales, ¿cierto? Un proceso de análisis, de síntesis, de un proceso dialéctico. Entonces uno podría, me parece que ese intento clasificatorio de Habermas también es como para poder organizar mejor eso, pues porque a veces queda muy disperso, pues. Eh, pero ahí el asunto está sobre todo en que, digamos, para ser más precisos con la distinción que hace Habermas, él va a llamar a eso paradigmas, ¿sí? Y algunos lo van a llamar enfoques. Eso que él llama paradigmas, algunos lo llaman enfoques. Ok, sin embargo, es como que nosotros no nos perdamos en el sentido de que para nosotros son métodos, porque pues ya tenemos el enfoque que es cualitativo, cuantitativo y mixto, y pues dar un poco más la información, Sí, aunque ¿sí? yo no sé ustedes de dónde hicieron la distinción entre enfoque y tipo, porque en muchos casos el tipo sí aparece como cualitativo y cuantitativo, o mixto, Ok. ¿no? Profe, Eso sería bueno ese corregirlo tipo, en yo, la tablita. la aclaración del tipo de investigación es porque el libro de metodología de la actividad anterior, Sí, es que se me olvida el nombre del autor. Él lo que hace es dividirlos así. O sea, él habla de enfoque, luego habla de tipo de investigación y así. Y es por eso que estamos como siguiendo la misma línea, pensando sí. que es igual. Sí, no, está bien, es que por eso yo creo que ahí el asunto está es más en aclarar como cuál es la fuente, porque no hay consenso, ¿sí? Mm, Es muy común que se organice, como te digo, el tipo como cuantitativo, cualitativo y mixto, y el enfoque aparecerían estos tres que te mencioné arriba. ok, profe. Entonces, pues como nos quedan 18, 19, 20, 21, 22, nos quedan 5 días Sí, contando. ya estamos encima. Ujú. Entonces, ¿tú qué nos sugerirías en ese sentido? O sea, porque pues ya vamos digamos que ya tendríamos casi la clasificación como la teníamos antes, ahorita tenemos que reorganizar todo. Entonces, no, pues yo estoy claro en lo que me acabas de decir, o sea, yo preferiría usar lo que tú acabas de decir para tener más claridades, pero entonces por el tema del tiempo, ¿y qué podríamos hacer? No, yo creo que de todas formas cuando revisé la tabla pues les dije que estaba bien porque me parece que el cuadro que hicieron permite organizar la información que han consultado. O sea que por ahora yo creo que el asunto no está tanto en modificar esa tabla silla porque ustedes ya han venido trabajando sobre eso en el Drive, entiendo que esa fue como la estrategia, ¿no? Sí. Entonces, no, yo creo que es más tener en cuenta más bien la información que se ha venido consultando, que sí sea, pues que sea acorde a dos cosas, al tema que escogieron, que es el de la educación inclusiva, Sí. y que realmente pues hable sobre el ámbito. Y ojalá, es muy deseable desde luego que esa fuente consultada sea de un artículo de investigación, ¿no? Sí, digamos que, bueno, primero nos respalda el libro que leímos del periodo pasado, el de la Ujú.
pasada porque de ahí es donde estamos tomando como la clasificación. Yo voy a subir el segundo archivo, aunque no creería, después de que hablé contigo y corregimos lo de los métodos, no creo que sea bueno subir el artículo de donde tomé los 7 métodos porque nos enredaríamos. Sí, Em, eso sí los enreda un poco. entonces yo más Además, bien, además yo creo, no sé, bueno, presumo que en los artículos que han revisado ya para los ámbitos no han encontrado esas clasificaciones o en pocos casos las han encontrado así. sí, exacto. Entonces está más como hacia el lado hacia la parte de los 7 métodos más que estos. Sin embargo, pues yo creo que pues sería más sabio, no sé si tú qué pienses, si aprovechamos y si me permites, si me das permiso, de que me permita subirlo a esta grabación en YouTube y la comparta con mis compañeros en el foro para que todos tengamos la misma claridad. Sí, sí, claro, esa es la idea, que los demás compañeros del grupo puedan también enterarse y de acuerdo a eso, pues ya tomar las decisiones que ustedes consideren. Listo, profe. No, pues creo que por ese lado ya me despejas muchas dudas y sobre todo porque a mí me gusta mucho la investigación y yo quiero como aterrizarme bien, porque hay mucha información como tú dices, así como yo te decía, como que no entiendo, como que no sé si es aquí o es allá, pero ya con esto ya tengo claro lo de los 3 enfoques y no, vamos a ver cómo nos organizamos entonces. Listo, Edwin, de una. Yo estoy de todas maneras pendiente, cualquier inquietud que surja me escriben ahí al foro y yo trato de responder lo más pronto que pueda. Listo, mi profe, muchísimas gracias. Con mucho No, gusto. no sé si paras la grabación entonces ahí. Sí, y por favor me saludas entonces a tus compañeros también. Listo, yo les cuento, profe, gracias. Ellos, bueno.